Nuestro segundo tema está titulado La crisis final. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¿Qué es la crisis final? La crisis final se le denomina al desenlace del conflicto entre el bien y el mal. Su inicio antecede a la ley dominical, abarca el derramamiento de las 7 postreras plagas y termina con el exterminio del mal. El Evangelio de Lucas nos presenta un pensamiento importante. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los eventos que se describen para la crisis final son las señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y los eventos que ocurrirán en la tierra, la convulsión social, los fenómenos de la naturaleza y además el estado de ánimo de las personas frente a todos estos acontecimientos, señales que lo hemos experimentado de alguna manera durante estos días. Pero no es eso todo lo que ocurre durante la crisis final. Veamos algunos detalles más. El tiempo del fin inicia con el inicio del juicio investigador en 1844, nos proyecta hacia el fin del tiempo de la gracia, abarca el derramamiento de las 7 plagas, nos lleva a la segunda venida de Jesús, los 1000 años en el cielo y su tercera venida, donde todo esto, el mal, el autor del mal, todo será completamente destruido. La gran crisis final inicia antes de que Jesús regrese a la tierra y antes de que concluya el tiempo de gracia. Es paralelo a la formación de la imagen de la bestia, profecía que se encuentra en Apocalipsis 13. Es paralelo y es simultáneo con la implantación de la marca de la bestia, que también se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis, y lo que conoceremos más adelante como las leyes dominicales. Abarca el decreto de muerte, que es el exterminio de todos los hijos de Dios durante el derramamiento de las 7 plagas. Sin embargo, en ese tiempo se dará la liberación del pueblo de Dios. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué ocurre la crisis? ¿Cuáles son las razones por las que viene una crisis al mundo? La inspiración nos dice así: la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra, y ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Según Ezequiel capítulo 8, versículo 6, encontramos que son las abominaciones de la tierra las que traían como consecuencia que la presencia de Dios se retirase del santuario. Ezequiel capítulo 8, versículos 17, dice que por causa de estas abominaciones vendría lo que el capítulo 9 de Ezequiel describe, la matanza de todos los ancianos, jóvenes, niños, y además la destrucción del santuario. Profecía que se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Profecía además que Jesús relacionó con el tiempo del fin. Las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto la puerta a la incredulidad, al espiritismo y al desprecio de la santa ley de Dios, y sobre ellos descansa una terrible responsabilidad por la iniquidad que existe en el mundo cristiano. Las falsas doctrinas que se han anunciado son aquellas abominaciones
que hacen que el Espíritu de Dios se retire ciertamente de la tierra y este mundo quede a merced de Satanás. Cuando eso ocurra, la gran crisis habrá estallado en el mundo. ¿Cuáles son esas doctrinas? Tenemos varias. El desconocimiento de la soberanía divina. El mundo no quiere reconocer a Dios como ser soberano sobre toda la creación. El rechazo por la ley y el cambio del día de descanso del sábado al domingo, día que señala a Dios como creador y sustentador del universo, y la pleitesía que el mundo le ha rendido a Satanás. ¿Quién es el causante de esta crisis? Nos preguntamos. Hay 3 elementos que vamos a interpretar a través de estos escritos. Número 1 es Satanás. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas que aún no están preparadas. Es Satanás el que causa esta crisis, entre tanto que el Espíritu de Dios que protege al mundo se ha retirado. Segundo, nos dice además que tiene estudiados los secretos y laboratorios de la naturaleza, emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita, y produce enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas son reducidas a ruinas y desolación. Pero no es solamente Satanás, también hay otros causantes de esta crisis. Veamos lo que dice la inspiración. Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades del mar, en tierra y en grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo y en las inundaciones, en los ciclones y en las mareas extraordinarias y también en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ello le siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas, sin embargo, van a ir menudeando más y serán más y más desastrosas. Eso es lo que la inspiración había anunciado. Pero en esta crisis también hay una participación de los habitantes de este mundo. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Son las palabras del profeta Isaías, capítulo 24, versículos 4 y 7. A menos que haya un arrepentimiento en el pueblo de Dios, seguiremos siendo los causantes de esta crisis. Pero nos preguntamos además, ¿para qué ocurre esta crisis? Hay algunas razones que vamos a encontrar allí. Número 1, es la excusa detonante de las acciones finales de Satanás. Será esta la excusa que Satanás tomará para traer la ley dominical, para implantar la ley de la bestia, para lanzar el decreto de muerte al pueblo de Dios, para hacer la persecución a la iglesia y además para lanzar ese decreto final de exterminio de todos los cristianos de la faz de la tierra durante el tiempo de angustia. Dice la inspiración, luego el gran engañador persuadirá a los hombres que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Recuerden la experiencia del profeta Elías. Se le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? También los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, causantes de la anarquía y de la corrupción, que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Es decir, aquellos que guardan los mandamientos y que están en armonía con Dios, por cuya causa Jesús va a venir a la tierra para redimirlos, van a ser acusados de ser más bien los causantes de la crisis. ¿Qué le parece? Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. ¿Por qué otra razón viene la crisis? Otra de las razones es para purificar al pueblo de Dios. Daniel capítulo 11 versículos 33 al 35, hablando
del tiempo en que se haría persecución a la iglesia, decía, y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque para esto aún hay plazo. ¿Para qué? Para ser purificados. Estos eventos los permite el Señor porque es a través de ellos que purifica y fortalece nuestra fe. Nos permite desarrollar un carácter más semejante al de Él y nos permite ser idóneos para el reino de los cielos. Dijo la inspiración: para reflejar la imagen divina es necesario que vosotros os sometáis al proceso refinador que ha elegido para vosotros, para que seáis limpiados y purificados, para que desaparezca toda mancha y arruga. Ni un solo defecto debe quedar en vuestro carácter cristiano. Que el Señor os ayude a permitir que la voluntad y la obra de Dios se cumpla en vosotros. Otra de las razones por las que Dios permite la crisis es para hacer llamativo su poder y vindicar a su pueblo. Siempre en los momentos de mayor oscuridad es cuando la luz brilla más. A menudo ha permitido que diferentes problemas de las naciones, las familias y los individuos lleguen a un punto crítico para que su intervención sea llamativa. Entonces ha hecho saber que había un Dios en Israel que sostendría y vindicaría a su pueblo. Hasta el final Dios le permite a Satanás revelar su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera el triunfo final del pueblo de Dios será más evidente, más glorioso y completo. Por eso decíamos que cuando la oscuridad es más intensa, la luz brilla más. No solo Dios será glorificado, sino que el pueblo quedará vindicado ante el universo. La crisis final abarca algunos procesos y algunos eventos que vamos a tomar en cuenta. Nos abarca el tiempo del juicio investigador, donde se da la invitación a las bodas de Cordero. Allí es cuando se dan eventos como el derramamiento de la lluvia tardía, se anunciará el fuerte pregón, se protegerá al pueblo con el sellamiento final, pero también esto producirá un zarandeo en el mundo. Esto también está paralelo a la formación de la imagen de la bestia, que es el momento detonante de la mayoría de eventos, la marca de la bestia que será implantada en el mundo y la promulgación de las leyes dominicales. Durante las 7 postreras plagas, la gracia de Dios no intercederá por el mundo, por tanto habrá crisis en el mundo, y para el pueblo de Dios ocurrirá el gran tiempo de angustia de Jacob. El decreto de muerte será uno de los eventos que más afectará al pueblo de Dios. Y allí vienen los 1000 años en el cielo, el juicio del milenio. Jesús regresa por segunda vez y luego se destruye el mal y la crisis ha culminado para siempre. ¿De qué manera encontramos que se encuentran registrados en la pluma profética la manera como ocurrirán estos eventos? Paso número 1, encontramos los fenómenos en la naturaleza que ya habíamos tomado en cuenta, las enfermedades, la crisis política, económica y social que estallará en el mundo. Segundo, se va a culpar a los adventistas y se va a popularizar la idea de que Dios está enojado a causa de la observancia del sábado. Apocalipsis 13:16 nos presenta que en estas escenas Satanás tomará como pretexto para implantar una ley que haga obligatoria la observancia del domingo, bajo el pretexto de que es esto lo que causa el enojo de Dios. Y como existe un pueblo que no se somete, Apocalipsis 13:15 al 17 dice que se manda matar a todo aquel que no acepta la marca de la bestia, que se resiste a este decreto dominical. En medio de estos eventos, entonces, la humanidad habrá tomado sus decisiones y todos las tendrán definitivamente hechas, lo cual hará que concluya el tiempo de la gracia. Viene el derramamiento de las 7 plagas y eso trae como consecuencia el gran tiempo de angustia. Finalmente, esto concluye con la liberación del pueblo de Dios. Hay muchas promesas que el pueblo necesita recordar ahora para este tiempo. Número 1, la promesa de protección. Los ángeles son los que guardan a los hijos de Dios. Hebreos 1:14 dice, estos son espíritus ministradores que
están para guardar a aquellos que serán herederos de la salvación. También se nos da una promesa de sustento. Isaías capítulo 33, versículo 16 nos dice: y tu pan y tus aguas estarán seguras. Durante la lluvia tardía recibiremos el refrigerio del Espíritu Santo que nos habilitará para pasar el tiempo de angustia. Por tanto, el llamado que se encuentra en Hechos 3:14, 3:19 es importante. También hay una promesa de vindicación. Se vindicará al pueblo de Dios. Serán públicamente favorecidos por el poder de Dios. Cuando se haya declarado que el pueblo de Dios debe ser exterminado porque son los causantes de la crisis, el Señor, en medio de estos eventos y a la medianoche, un arco iris circundará a los hijos de Dios, aparecerá la ley, las tablas del testimonio de Dios en el cielo, y el mundo entenderá que los guardadores del sábado en realidad sí eran los hijos de Dios. Daniel 12:1 nos decía que en aquel tiempo entonces será librado el pueblo. Hay una promesa de liberación. Jesús vendrá para llevarnos con Él al cielo. Si quieres conocer más y a profundidad, te invitamos a seguir todos nuestros canales y además puedes comunicarte con nosotros y solicitar un estudio más completo. Que el Señor te bendiga.